mesiánica, temerosos de Dios en El Salvador. Baruch Hashem, estamos muy contentos que se unan a nosotros. Un saludo a todos los hermanos de Colombia, de México. También hay una hermana que nos sigue desde Perú, bueno, varios hermanos que se conectan de Perú, los hermanos también de Brasil y provenientes de Brasil que vienen de Estados Unidos también, sean bienvenidos. Baruch Hashem. Vamos a iniciar el estudio de esta parashá, el estudio de la parashá Bo, el estudio de la parashá número 15 del ciclo anual, como todos sabemos es desde Éxodo capítulo 10, verso 1, ¿verdad? Y de hecho, en los primeros versículos, el Eterno dice algo un poco sorprendente. Éxodo 10, por lo menos para la noción de Dios que nosotros tenemos el siglo XXI, esto pudiera ser un poco chocante, cómo el Eterno describe lo que va a hacer con Egipto. Si se recuerdan, y también hemos hablado de esto en años anteriores, y creo que en YouTube el hermano Kenner puso la enseñanza que se llama anuló Hashem el libre albedrío del faraón, creo que algo así se llama, donde vimos que las plagas tienen un antes y un después, ¿verdad? Robbie Foreman también se ha expresado en líneas similares a este pensamiento. De hecho, tiene un libro que se llama The Exodus That You Almost Pass Over, significa el éxodo que por poco te pierdes, donde él argumenta que habían dos posibilidades de cómo el Eterno sacaría a su pueblo de Egipto. Posibilidad número 1, el faraón reconoce la realidad del monoteísmo, se humilla delante del Eterno, reconociendo que Él es el único Dios y deja ir al pueblo. En esa posibilidad, el faraón y los egipcios van a adorar a Hashem juntamente con el pueblo. Ahora, obviamente, tiene que hacerlo por convicción. Y la posibilidad número 2 es que el faraón no deje ir al pueblo y el Eterno tenga que hacerlo, digámoslo, forzándolo con medidas drásticas. Obviamente el Eterno en su preconocimiento ya sabemos que sabía cuál de estas dos posibilidades iba a pasar, pero igual tiene que jugarle en el tiempo al faraón, así como lo hace con nosotros. A pesar de que él ya sabe lo que vamos a decidir, él deja genuinamente que nosotros tengamos libre albedrío. Y las primeras 7 plagas son el intento de Hashem que el faraón deje ir al pueblo. De hecho, la plaga 7 marca un antes y un después, como lo hemos visto en el pasado. ¿Qué tiene de diferente la plaga 7 de todas las otras plagas? Hay por lo menos 3 o 4 diferencias, ¿verdad? La primera es, si ustedes van conmigo al final de la parashá pasada, en la plaga del granizo. La primera es que Hashem dice que de alguna manera la plaga del granizo son todas las plagas en una. Dice el Eterno en el verso 14, Éxodo 9:14, dice, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. ¿En qué sentido iban a ser todas las plagas? La plaga del granizo iba a revelar algo grande. Recuerden que el Egipto, como hemos dicho, no era una sociedad atea, no era una sociedad donde no se creía en Dios. De hecho, se creía en muchos dioses. Y lo que el Eterno está por probar, y lo que ha venido probando en toda esta serie de plagas, es que solo hay un verdadero Dios. Porque sería ilógico pensar que el Dios del Nilo se conjuró con el Dios de las ranas, con el Dios del ganado, con el Dios de los piojos. Es decir, una macroalianza de dioses. Iba a hacer que el politeísmo fuera visto como algo totalmente ilógico. Y en esta plaga se da algo que revela el poder del Eterno. El granizo viene mezclado con, ¿qué dice la Torá? Con el fuego. Es decir, si tú crees en el politeísmo, que hay un Dios de esto, un Dios del otro, ¿cuáles son los dos dioses que de ninguna manera podrían hacer una alianza? El Dios del agua y el Dios del fuego. Es imposible, ¿verdad? Ilógico. Y en esta ocasión, dice el verso 24, hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. También esta plaga tiene un gesto de misericordia, un gesto de superioridad del Eterno. Noten que en la plaga del granizo es la única vez donde el Eterno le da un consejo al faraón y le dice, va a haber granizo, así que yo te aconsejo
que mandes a recoger tu ganado. Verso 19, envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre animal que sea en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Esto es obviamente una actitud de un Dios que gobierna sobre todo lo que existe y que tiene algo más grande que los diosesitos de Egipto. Esto es misericordia, amor por su creación. Y en cuarto lugar, en la plaga del granizo, vemos por primera vez salir de los labios del faraón la plena convicción, la plena concepción, él se da cuenta de que ha fallado. Y miren lo que dice el faraón en el verso 27. Entonces faraón envió a llamar a Moshe y Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Hashem es justo y yo y mi pueblo, ¿qué? Dice la Biblia, impíos. Reshaim, orad al Eterno para que cesen los truenos de Dios y granizo y yo os dejaré ir. Esta es la primera vez que Faraón dice esto con respecto a Hashem. Hashem es justo. Ya había dicho he pecado en el pasado. Ahora, no lo había dicho Hashem es justo, yo y mi pueblo impíos, he entendido bien, he pecado. ¿Qué pasa? Que al final, cuando se le da reposo, el faraón se obstina en pecar. Y después de 7 plagas, en esta parashá van a venir las últimas 3, pero ahora han cambiado un poco las cosas. El Eterno había dicho en Éxodo capítulo 7, verso 5, que su intención era que los egipcios supieran que Él era el Eterno. Es decir, que los egipcios fueran parte de la realización, de la concepción de que hay un solo Dios todopoderoso que gobierna. Ahora el Eterno no menciona a los egipcios, sí los menciona, pero para otro fin. Miren el cambio, dice. El Eterno dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón, el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas, y aquí la mayoría de versiones tiene las cosas que yo hice en Egipto. ¿Cómo lo traduce la versión textual, ese verso? Que yo ejecuté en Egipto. La mayoría de versiones dice así. Ahora, si la palabra ahí, la palabra que el Eterno utiliza es hit alalti, que significa una cosa bien fea. Se puede traducir como escarnecí, jugar, divertirme, y se puede traducir como me ensañé con ellos. Es una palabra bien fuerte. Esta es la misma palabra cuando Bilam, hablándole a su burra en Números capítulo 22, dice: te has burlado de mí. Bilam dice, Bayomer, Bilam la atom, ki had alalte bi, porque te has burlado de mí. También es la misma palabra que Saúl utiliza. Se recuerdan que Saúl estaba muy preocupado que los filisteos iban a escarnecer su cadáver. Y él dice en primer libro de Samuel, si ven conmigo ahí, primer libro de Samuel 31:4, él utiliza un verbo, de hecho es la misma palabra, prácticamente calcada, con pequeños cambios en la persona, pero en la misma raíz. 31:4 dice: entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen. Y ¿qué dice la Biblia ahí? Escarnezcan, ¿verdad? De hecho, hay versiones que han traducido Éxodo 10, capítulo 2, así. Dice: para que cuentes a tus hijos y al hijo de tus hijos cómo yo hice mofa de Egipto. Es decir, lo que viene a continuación en las siguientes 2 plagas son literalmente un juego. El Eterno anuncia que él va a jugar con el faraón. Ahora, esa es una cosa fea, ¿verdad? Que el Eterno juegue con su creación, que agarre, es decir, que le haga bullying al faraón no es una concepción muy adecuada que nosotros pudiéramos tener. De hecho, ¿cómo va a jugar con el faraón? ¿Por qué le dice a Moshe que ahora él está listo para jugar, para divertirse, para escarnecer, para hacer ver como un tonto al faraón y a todo Egipto? ¿Y por qué? ¿Por qué lo va a hacer? Ahora vemos
que el Eterno dice que va a endurecer el corazón del faraón. Por primera vez, el Eterno dice eso con el verbo, la palabra kabod. Creo que ya se acuerdan que habíamos hablado que hay tres diferentes palabras, ¿verdad? Que no significan lo mismo. Una cosa es animar el corazón, que es baihazek, y otra cosa es kabod, que es hacerlo pesado. Y ahora el Eterno dice, bueno, se acabó. El faraón, no hay manera. Y como yo le había dicho al faraón, esto, querido, es contigo o sin ti. Como no has querido, ahora vamos a hacer algo. ¿Por qué el Eterno no había dejado ir al pueblo? Por su orgullo, por su soberbia. Y ahora, ¿han visto esos memes en Facebook que dicen que comiencen los Juegos del Hambre? Yo no sé dónde salieron esos memes, pero ahí andan. Yo no sé. ¿Cuáles son los Juegos del Hambre? Yo no sé. Pero esto, perdón, ¿a una película? Ah, bien, listo. Miren, sabía que había una película que se llamaba Juegos del Hambre. Ok, bueno, estos no son los Juegos del Hambre, son los juegos del ego, son los juegos del orgullo. El Eterno va a jugar, lo dice a Moisés, él va a jugar con el orgullo del faraón. Debido a que el terrible pecado del orgullo, la soberbia, la altivez de ojos, han sido lo que ha detenido al faraón de dejar ir al pueblo. El Eterno va a usar su orgullo, no es que le va a torcer el libre albedrío, simplemente va a jugar con el orgullo de él. Y por eso vemos en la plaga de la langosta y en las plagas de las tinieblas los juegos del ego que el Eterno y Moisés hacen con el faraón. De hecho, si siguen conmigo, hay varias cosas que vemos en esta parasha, en donde Moshe y el Eterno le dan en el ego al faraón. Es decir, las últimas dos plagas previas, es decir, la octava y la novena, previa a la muerte de los primogénitos, son lo que el Eterno ha dicho, una mofa al ego del faraón. Tú piensas, es como que el Eterno estuviera diciendo, tú piensas que tu orgullo es tu fortaleza, piensas que siendo orgulloso eres fuerte. Vamos a ver si tu orgullo te hace más fuerte o te hace más débil. Yo voy a darte oportunidad para que pongas en ejercicio tu orgullo. Y vamos a ver si eso te trae algo bueno o algo malo. Miren cómo arranca Moisés. Entonces vinieron Moshe y Aarón y dijo, el Eterno, el Dios de los Hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo? ¿Qué dice Moshe? No querrás humillarte delante de mí. Deja ir al pueblo para que me sirva. Si aún rehusas ir, he aquí mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. Moisés da su mensaje y luego se van. Los siervos del faraón vienen y le dicen, deja ir este hombre, ya Egipto está perdido. De hecho, en hebreo utiliza la palabra abda, ¿verdad? ¿Se recuerdan del himno de Israel? El Hatikva dice, od lo abda tikvatenu, aún no está perdida nuestra esperanza. Y esta es la palabra que los siervos del faraón utilizan. Egipto está perdido, Egipto está arruinado, deja ir. Y ellos le dicen a Moshe, le dicen al faraón que dejen ir a los hombres. El faraón les llama y les dice, dime Moisés, ¿quiénes son los que han de ir? ¿Y quién le dice al faraón que van a ir? Vamos a ir nosotros, nuestros ancianos, las ovejas, las hijas, los hijos, todos nosotros vamos a ir. El faraón dice, ¿cómo es posible que van a ir todos? No, hermano. Luego viene la plaga de las tinieblas. Y aquí es donde el ego del faraón llega al punto de ser más grandemente retado. Faraón viene y le dice, váyanse, llévense a los hijos, llévenselo todo. Solamente dejen, ¿qué le dice el faraón? Los animales. ¿Y qué le dice Moisés? Tú también nos darás animales. Porque como no sabemos qué es lo que el Eterno nos va a pedir, no sabemos qué animal, no sabemos cuánto nos va a pedir, quizás los animales que tengamos no son suficientes. Así que se me ha ocurrido la idea de que también tú nos tienes que dar animales. Y el faraón, ¿qué dice? El faraón se pone loco y le dice enojadísimo, obviamente es un golpe a su ego, jamás imaginó venir
ese yapa, la mandíbula de Moisés, de decirle, tú también nos darás animales. El faraón le dice, guárdate de ver otra vez mi rostro. ¿Y qué le dice a Moisés? El día que vieres mi rostro, ¿qué le dijo? Morirás. En otras palabras, Moisés le da en el ego al faraón. Y hay algo que, de hecho, hablamos, el sábado pasado se recuerda que hablamos del orgullo, ¿verdad? De las diferentes cosas, lo peligroso que es el orgullo en muchas cosas. Ahora, hay algo que dejamos fuera, hay algo que no mencionamos, y es algo que se nos quedó del orgullo que tiene que ver hoy con esta parashá. Y esto es un aspecto muy, muy importante en donde radica el poder del orgullo. El orgullo tiene una naturaleza que envuelve. Es una naturaleza que es autoenvolvente, es adictivo. Es algo así como Venom de Spider-Man 3. ¿Se acuerdan Venom de Spider-Man 3? ¿Cómo es al inicio Venom? Es una cosita así, ¿verdad? Una cosita negrita pequeña. Y se le empieza a pegar, ¿verdad? A Peter Parker. Peter, antes de tener a Venom ahí, tiene una mirada humilde y todo. Venom llega en Spider-Man 3 y se le pega. Es una fibrita pequeña. ¿Cómo se hace después? Llega a cubrirlo totalmente. Y cuando se la quiere quitar, ¿qué pasa? Está enraizado totalmente. He ahí el problema del orgullo. El cuerpo se adapta al orgullo. Una vez que el orgullo llega a nuestra alma, llega a la casa, toma residencia y no solamente se contenta con ser huésped, llega a ser el Señor, el que da las órdenes. Quizás la heroína, la cocaína, yo no sé, será la droga más adictiva, química, pero espiritualmente no hay droga más adictiva que el orgullo. ¿Por qué la gente empieza a ser orgullosa? ¿Por qué? ¿Saben por qué? La gente, y así pensamos desde muy pequeños, pensamos que nuestro orgullo nos da una especie de poder, una especie de escudo. Es decir, que si no queremos que alguien nos hiera, tenemos nuestro orgullo para ocuparlo de escudo. ¿Cuál es el problema? Que el alma, el cuerpo, se acostumbra a reaccionar con orgullo. Y de repente somos orgullosos, somos soberbios. Y ese orgullo estaba diseñado en teoría, según nosotros, en nuestra mente carnal, tonta, pensábamos que eso nos hacía fuertes. En realidad nos hace débiles, nos hace muy débiles. Nos quita posibilidades, no nos deja sanar, no nos deja ser bendecidos, no nos deja tener salvación, no nos deja tener liberación de un sinnúmero de cosas. Pero ¿cómo es que no nos damos cuenta? Es porque Él toma control. Y toma control envolviéndonos. De repente empieza a dirigir nuestro destino. Miren cómo lo expresaron los rabinos del Talmud. Y pareciera que estuvieran viendo Spider-Man 3, lo de Venom. Los rabinos del Talmud en Sukkot dicen algo así. Rabbi Isi dijo, inicialmente, y él lo aplican al Yetzer Hara, ¿verdad? Como todo. Pero claro que se puede aplicar el pecado favorito del Yetzer Hara, el orgullo. Cuando empieza a atraer a alguien, es como una hebra de telaraña. ¿Cómo son las hebras de telaraña? Muy relitas, ¿verdad? Pequeñas. Y finalmente llega a ser como las gruesas cuerdas de una carreta, tal como se dice en Isaías capítulo 5, verso 18. Y los rabinos citan ese verso, hay de los que atraen la iniquidad con cuerdas de soberbia y el pecado como con coyundas de carreta, dice Isaías 5:18. Inicialmente, dicen los rabinos, la tentación es imperceptible, no tiene mucho poder, como un hilo delgado. Sin embargo, después de que uno peca, es como cuerdas de carreta que se atan fuertemente a su alrededor. Es decir, es lo que estaba hablando, ¿verdad? Que es autoenvolvente, envicia y genera ese problema. Miren Rabá lo que dice también más adelante en su K52. Él dice, el verso, y él está leyendo primero, si vamos al segundo libro de Samuel, verso 12, el famoso verso de Natán, cuando llega a decirle a David que ha pecado
con Betsabé, vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Ahora, el problema es que en hebreo es un poco más distinta, un poco más acentuada la diferencia de vocablos. Miren cómo comenta el Talmud este verso. Dice, el verso, en hebreo, primero llama a la inclinación al mal un viajero que viene de lejos. Posteriormente, el versículo lo llama invitado, ya que uno le da la bienvenida a Yetzer Hará, así como lo hizo David. En última instancia, el versículo lo llama hombre, lo cual indica preeminencia, ya que se convirtió en el dueño de la casa. Como se dice en la parábola del cordero del pobre, el profeta Natán le dijo a David, vino un viajero, uno, al hombre rico y se mostró reacio a tomar de su propio rebaño y de su propio rebaño para prepararle al huésped. Y sigue diciendo el verso, y tomó el cordero del pobre y lo preparó para el hombre que había venido a él. En otras palabras, la inclinación al mal que comenzó como un viajero se fue haciendo cada vez más poderosa, cada vez más prominente. Por eso, entre más años pasan, va siendo más difícil cambiar. Por eso vimos esa frase de viejo terco. ¿Acaso solo hay terquedad en la vejez? No, uno puede ser viejo y humilde, pero también pueden haber jóvenes orgullosos. De hecho, la adolescencia es un periodo de mucha terquedad porque uno piensa saberlo todo. Pero hay algo que sí es cierto, la terquedad se relaciona más con la edad adulta porque entre más pasan los años, uno más se acostumbra a su soberbia, a su orgullo, a sus vicios y llega a envolvernos. En la película El regreso del Jedi, cuando Luke, tratando de salvar, de volver a la luz a Vader, él le hace la siguiente apelación y le dice, y eso es como George Lucas en esa serie de ciencia ficción describió la maldad. Luke viene y le dice a Vader, tratando de pasarlo al lado de la luz, al lado bueno, él le dice, aún hay bondad en ti, el emperador no ha quitado la bondad del todo, ven conmigo, libérate de tu odio, ven conmigo. A lo que Vader simplemente le dice, Obi-Wan once thought as you do, you don't know the power of the dark side, I must obey my master. Y él le dice, una vez Obi-Wan pensó como tú no conoces el poder de la oscuridad, yo debo obedecer a mi amo. En otras palabras, Lucas describe la maldad en esa misma luz de esclavitud. Es como que Vader le dice en esa película, yo no tengo opción. Una vez me entrego al lado oscuro, el lado oscuro me posee, ya no puedo. Y le dice, él lo dice algo así como con orgullo del poder del lado oscuro, pero al mismo tiempo lo dice en el sentido de no puedo evitarlo. Una vez Obi-Wan trató de hacerme volver del mal, pero ya es muy tarde para mí, le dice él. Yo debo obedecer a mi amo. En esa misma saga, el maestro de los buenos, Yoda, le dice a Luke, ¿cómo actúa la maldad? Y él le dice, una vez que empiezas por el camino oscuro, para siempre dominará tu destino y él te consumirá. Para siempre dominará tu destino y él te consumirá. ¿No es eso lo que pasó con el faraón? ¿No es eso lo que pasó con el orgullo del faraón? ¿Dominó su destino, su orgullo? Claro que sí. ¿Está dominando tu soberbia, tu orgullo, tu destino? ¿Sí o no? ¿Creen ustedes que el orgullo puede dominar nuestro destino? Claro que sí. Lo estará haciendo ahorita. Ustedes dicen, bueno, quizás no. Bueno, ¿cuál es la clave para ser libre del orgullo? Claro, es bien sencillo, ¿verdad? No es ningún descubrimiento de último minuto. Está en la parashá aquí. Es lo que el Eterno le dice, la primera cosa que le dice Moshe y Aarón a el faraón. Ko amar Adonai Elohei Hayehudim. Ad matai. ¿Hasta cuándo? ¿No te qué?
humillarás delante de mí. La clave para vencer el orgullo, y esto obviamente tiene que hacerse diariamente, es ahí la clave, es humillarnos delante del Eterno y también, ¿por qué no?, delante de los hombres. Ser humildes, muy mansos, muy humildes. ¿Qué es la humildad? Hay varios conceptos de humildad y hay varios malos conceptos de humildad. Humildad no es pensar que no somos nada, no. Humildad no es mojigatería, humildad no es timidez. Moisés se dice que fue muy manso, Yeshua era manso, él dijo, yo soy ¿qué? La única vez que Yeshua utilizó un adjetivo para describirse a sí mismo, él no dijo yo soy sabio, yo soy inteligente, pero sí que dijo, yo soy manso y humilde de corazón. La única vez. Él mencionó muchos símiles. Yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy el buen ¿qué? Buen pastor. Pero cuando utilizó adjetivos de personalidad, la única vez que dijo yo soy algo así, utilizó manso y humilde de corazón. ¿Qué es la humildad? Hay varios conceptos. Y deben haber varios conceptos porque la humildad es un concepto tan grande, tan especial, a la misma vez tan sencillo, que cuesta abarcar lo que es con una definición. Una vez oí a un predicador anciano que daba una definición así. Él decía, la humildad es la actitud de ir por la vida sin sentir, en inglés decía entitlement. Y es una palabra bien curiosa, no se puede traducir bien al español, no hay una palabra para decir entitled en español, entitlement, pero es más o menos la sensación de tener derecho a, la sensación de que me deben algo. ¿Qué es lo que hace el orgulloso? El orgulloso piensa que alguien le debe algo, ¿sí o no? Dios le debe algo, le debe bendición, le debe un buen trabajo, le debe. ¿Cuándo se irrita el orgulloso? Si él hace algo y no le dan las gracias, se irrita. Claro que se irrita. ¿Por qué? Porque esa persona me debe gratitud, me deben honra, me deben ayudarme, me deben y rellene lo que sea. Es decir, el orgullo es ir por la vida pensando que la gente te debe algo, que decía él, that you are entitled to something, que tienes derecho a algo. Y la humildad es todo lo contrario, decía él. La humildad, cuando Pablo se presenta a los romanos, no dice, miren que todos ustedes me deben, sino dice, deudor soy a griegos y a no griegos, a sabios, a no sabios. Verso, si leen conmigo Romanos 1:14, dice, a griegos y no griegos, o sea, los bárbaros. ¿Quiénes eran los bárbaros? Les decimos bárbaros para otra cosa, pero los bárbaros eran las tribus no civilizadas. Por ejemplo, las tribus germánicas, todos los noruegos, los tribus escandinavos, como los noruegos, los suecos, todo ello, eran considerados bárbaros. Las tribus germánicas y escandinavas en ese tiempo. De hecho, ocasionaban muchos problemas cuando los bárbaros se metían al Imperio Romano y eran muy salvajes. Dice, miren la actitud de Pablo, a griegos y no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. En otras palabras, el humilde está preocupado por qué puede dar, más que por qué puede recibir. La paradoja es que, obviamente, Hashem se encarga de que él reciba. Como su prioridad no es recibir, su prioridad no es a ver qué me debe la gente a mí, sino dar, sino ver en la honra de los demás, preocuparse por ayudar a los demás, él recibe. ¿No es maravilloso eso? Es maravilloso esto. Y por eso la Biblia dice que la gracia de Dios, y hay varias cosas que el Eterno promete a los humildes. La primera es
que la humildad, y si los que toman nota, la primera cosa que la Biblia dice sobre la humildad es que la humildad es la puerta del favor de Dios. Dice Primera de Pedro, lo leímos la ocasión pasada, con motivo del orgullo, pero también menciona la humildad. Dios resiste a los soberbios y da favor, da gracia a los humildes. En otras palabras, y también lo dice Proverbios 3:36. Miren lo que dice el Proverbio 3, versículo 36. Y añade algo que ayuda a relacionar y a explicar la frase un poco áspera del Eterno de esta parashá, donde él dice que va a ser mofa, va a ser escarnio de los egipcios. Proverbios 3, verso 36 dice 33. 3:33. ¿Por qué puse 36? Creo que en hebreo tiene un versículo, no sé, o me equivoqué. Muy probable los segundos. 3:33 entonces, ¿verdad? Dice, es 3:34 de hecho. Dice, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará ¿qué? Gracia. ¿Qué hace el Eterno con los escarnecedores? Los escarnece. Por eso dice él, aquel faraón orgulloso que dijo, ¿quién es el Eterno para que yo deje ir a este pueblo? Se burló probablemente de Moisés. El Eterno, los esclavos tienen un Dios. Haraganes están ustedes. ¿Cómo les digo que estaban ociosos? Pues bien, el Eterno dijo, ok, listo. Con los escarnecedores, él es escarnecedor, pero con los humildes da gracia. ¿Quieres que el Eterno dé gracia a tu vida? ¿Cuánto quiere la gracia del Eterno? Bueno, sé humilde, sé muy humilde, porque es la puerta de la gracia de Dios. No hay otra puerta, sino la humildad. La humildad es la puerta de la gracia de Dios. Y también la Biblia dice que sin humildad no hay un genuino temor a Dios. En otras palabras, y esto es lógico, ¿verdad? Un prerequisito de la verdadera obediencia, del verdadero respeto a Dios, es la humildad. Si yo no creo que el Eterno sabe lo que es lo mejor para mi vida, si yo creo que si yo me las ingenio, puedo hacer mi voluntad y me va a ir bien, es porque no tengo humildad. Para yo obedecer, tengo que tener un espíritu de humildad, un espíritu de decir, yo soy limitado y yo tengo respeto a Dios, porque Él está sobre mí y Él es el que manda. Por eso, miren el Proverbio 22:4. En español no se ha traducido muy bien. En hebreo está mejor. En hebreo, el verso dice, Ekev anabá, la consecuencia o el resultado de la humildad, Yirat Adonai, Osher Bechavot Bechaim. En otras palabras, el verso en hebreo dice que hay una consecuencia de la humildad. Y esa consecuencia de la humildad es Yirat Adonai, que es el temor al Eterno. Y miren lo que se añade. ¿Qué dice después? Se añade riquezas, honra y vida. No, es lógico, ¿verdad? El temor del Eterno genera obediencia. La obediencia genera prosperidad, o genera, como dice la Torá, si el pueblo como nación vivía y obedecía al Eterno, ¿qué iba a haber en el pueblo judío? Prosperidad. El Eterno iba a dar la lluvia a su tiempo, todas las bendiciones de Levítico capítulo 26. ¿Y qué iba a pasar después de que tuvieran prosperidad? Dice Deuteronomio, todas las naciones iban a ser tenidas como un pueblo con honra, ¿verdad? Y los días sobre la tierra ¿qué dice? Se alargarán. Miren cómo va la cadenita. Primero humildad, después Yirat Hashem. El Yirat Hashem causa riquezas, es riqueza, honor, y el honor vida. Pero ¿dónde está la cadena? ¿Dónde empieza? En el temor del Eterno. ¿Y qué es lo que lo causa? La humildad. La humildad de decir, yo
no conozco bien lo que hay que hacer en la vida, yo soy limitado, sin ti no puedo hacer nada, nada, absolutamente nada. Y tener la humildad de decir, aunque no haga sentido esto, yo lo voy a hacer. ¿Saben que la bendición de muchos radica en que nos humillemos? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Saben que la prosperidad de varios de los que están aquí radica en la humildad? Ahí se encuentra. ¿Saben que hay ángeles con órdenes de bendecirnos, de prosperarnos, siempre y cuando nos humillemos? ¿No me creen? Veamos el ejemplo de Pedro. Pedro y sus hombres han pescado toda la noche, ¿verdad? ¿Qué han pescado? Nada, nada. Pero ni los pescaditos esos con los que en El Salvador le echamos a ¿qué? A la yuca. Le llamamos yuca con pepesca. Si un día los hermanos que nos ven aquí quieren venir a El Salvador, yuca con pepesca no pueden contar, tienen que probarla, buenísima. También pupusas del Oroco, por favor, esas son lo máximo, lo máximo. Nada pescó Pedro, nada. Pero un carpintero, rabino de Galilea, llega y le dicen, tiren la red. Pregunto, ¿qué hizo Pedro? ¿Cuál hubiera sido la reacción normal si ustedes son pescadores y viene un carpintero rabino que les dice pesquen? ¿Saben que en esos tiempos la pesca se hacía en la noche debido a que la idea era que los peces no vieran la red? En el día es más difícil. Y Pedro pudo haber dicho lo siguiente: maestro, tú eres carpintero y tú eres rabino. En tu profesión eres lo máximo. Como rabino, yo no te igualo. Como carpintero, yo no sé mucho. Pero ¿quién es el experto pescador? El experto soy yo. Yo soy el experto. Así que, ¿perdón? Así que no te metas en esto, maestro. Tú no sabes de esto. A ver, imagínense que Pedro, nosotros, cámbienle el título, pónganle mecánico, doctor, abogado, no, porque bueno, ingeniero. Y este joven Galileo llega a darles consejos en donde ustedes son los expertos. ¿Qué hubiera hecho Pedro? ¿Saben qué eligió Pedro? La humildad. ¿Qué dijo Pedro? Toda la noche, ¿qué dijo? Hemos estado pescando y ¿qué? No hemos pescado nada. Pero ¿qué dijo Pedro después? En tu palabra, en tu nombre, echaré la red. ¿En dónde estuvo su prosperidad? En la humildad. Ahí es donde estaba su prosperidad, en la humildad. Miren lo que dice también Primera de Pedro 5:6. Dice lo siguiente: humillaos pues, ¿bajo qué? La poderosa mano de Dios, y Él, cuando fuera tiempo. En el momento que yo me humillo, el Eterno pone un límite y pone una fecha para luego exaltarme, ¿verdad? En el calendario yo entro. Noten que la humildad hace que yo entre en el calendario divino. Dice que me humille y que Él me exaltará. ¿Cuándo dice? Cuando fuera tiempo. No antes, no después. Y eso lo da solamente la humildad. Miren, otra cosa que la humildad da, Proverbios 15:33. El temor del Eterno es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. A la honra precede la humildad. A la honra precede. ¿Qué es lo que el prerequisito de la honra en el reino de los cielos? La humildad. Precisamente porque el humilde no le importa la honra de él, sino que le importa la honra del otro, a él se le da honra. Juan el Bautista dijo: yo debo menguar para que ¿qué? Para que él crezca. ¿Saben qué se dijo de Juan el Bautista días después? De los nacidos de mujer no se ha levantado ¿qué?
otro mayor que Juan el Bautista. Y eso que él menguó. Tenemos esa actitud de corazón de menguar, que el Eterno crezca en nuestras vidas. Eso es lo importante, porque en la humildad radica la posible honra que nos darán. Y no debemos ser humildes para obtener honra, no, debemos de ser humildes porque es lo correcto. En realidad es lo lógico. Si ustedes se ponen a pensar, la vida nos debe algo a nosotros, de verdad. Nos debe algo la vida. Nos debe algo Dios. Nada nos debe. Nos deben algo nuestros semejantes. No, bueno, a algunos le deberán dinero quizás, pero bueno. ¿Y qué tal si sí te deben? Si alguien de verdad debería estar agradecido contigo, puedes tener dos opciones. Te amargas o lo tomas con humildad y dices, bueno, no hay problema. Yo no lo hice únicamente por él, yo lo hice para Dios. Cuando hacemos las cosas por Dios, no hay manera que nos amarguemos. No hay manera. No existe manera que nos amarguemos. Y aquí tenemos otro principio. La humildad genera honra. Y finalmente, bueno, también está un principio muy importante en el Salmo 25, 9, de la humildad. Salmo 25, 9. Y este es el otro principio, no sé si llevamos 4 o 5, pero creo que es el quinto, y es únicamente una persona humilde puede aprender y ser guiado por Dios. Una persona que es soberbia no puede ser guiado por Dios, porque él piensa ser lo suficientemente inteligente. Dice, miren lo que dice el Salmo 25:9. Encaminará, también hay versos que dicen guiará, otras traducciones, guiará a los humildes por el juicio, y él enseña a los mansos su camino. ¿A quién es que el Eterno promete guiar? Al humilde, al manso, no al orgulloso. No hay ninguna promesa para un orgulloso en la Biblia, ninguna. ¿Saben cuál es la única promesa que Dios tiene para un orgulloso? Que él lo va a resistir. Todo lo que él planea hacer, el Eterno va a estar en contra de él. El Eterno va a ser su enemigo, su adversario. Le va a salir a resistir. Y finalmente, en la humildad está nuestra sanidad, nuestra salvación. El famoso pasaje que se cita mucho, algunas veces casi a despropósito este pasaje, muy famoso, dice así, todos lo hemos oído, ¿verdad? Si se humillara mi pueblo, ya no he oído ese pasaje. Vamos a leerlo desde un verso antes, porque el verso antes tiene algo muy curioso, particularmente con esta parashá, segundo libro de Crónicas 7, del 13 al 14. Dice, si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y si mandara la langosta que consuma la tierra, o si enviara pestilencia a mi pueblo. Es bien por eso que se mencionan 3 plagas. Una que tiene que ver con cerrar los cielos, otra que tiene que ver con langosta y otra con pestilencia. Son exactamente como las 3 últimas plagas sobre el faraón, ¿verdad? Una tenía que ver con los cielos, oscuridad, la otra incluía langosta y la otra era una pestilencia que solo alcanzó a los primogénitos. Bien curioso. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, ¿y qué? Sanaré su tierra. Nuestra sanidad está ¿dónde radica? En la humildad. Noten que cómo empieza el verso. Si se humillare mi pueblo. Si se humillare mi pueblo. Es eso lo que genera lo que luego sigue en el verso. Es lo que genera, yo oiré desde los cielos, sanaré sus pecados y, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahí está la sanidad, en la humildad. Ahora, hay mucha gente. ¿Cuál es la resistencia de varios a ser humildes? Hay gente que dice, bueno, pero hay gente que me hizo daño.
Entonces, oigan esta lógica. Yo no lo voy a perdonar hasta que me pidan perdón. ¿Cuál es el gran problema de esa lógica? ¿Y si no te pide perdón? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a estar toda tu vida guardando ese rencor? Porque hay una ecuación bien fea, pero exacta. Si tú dices, premisa A, si no me piden perdón, no perdono. Premisa B, Yeshua dijo que si tú no perdonas a los demás, Él no te va a perdonar. Si esta persona nunca te pide perdón, tú nunca lo vas a perdonar. Y si tú nunca lo perdonas durante toda tu vida, ¿quién no te va a perdonar a ti? Dios. Infalible ese silogismo. No hay, como dicen, no hay pierde ahí. ¿Tiene fallas esta lógica? No hay falla alguna. Imagínense a alguien diciendo, sí, pero él tiene que dar el primer paso, o ella tiene que dar el primer paso, y si no, ¿por qué vamos a esperar que el otro dé el primer paso? ¿Por qué tiene que ser el otro? Yo sé que hay cosas en la vida para las cuales se necesita que alguien más haga algo, sí, sin duda, cuando eso es necesario, pero no siempre es así. Podemos dar nosotros el primer paso. Imagínense que Dios les dijera, ¿lo harías por mí? ¿Darías el primer paso por mí? ¿Qué le dijera? Ahora, hay gente que dice, no, pero no es justo. No es justo porque me han tratado mal. Una de dos. Digamos que sí es cierto. Lo trataron mal. ¿Y qué? Guardar rencor hará mejor las cosas. No las va a hacer mejor. Las hará peor. La amargura mata. La amargura hace que la gracia de Dios se cierre para ti. Y lo peor del caso es que muchas veces que la gente dice, no es justo, en realidad los que me hicieron mal es el otro, yo no hice nada malo, no es mi culpa. Muchas veces no es cierto. Muchas veces en realidad somos nosotros el problema. Como yo les dije del experimento de la maquinita que había hecho Cerebro, en Pinky Cerebro, ¿verdad? Estaba mala. Cuando la arregló, la cara de quién se reflejaba, la cara de él. Miren el faraón, por ejemplo. El faraón manda, después de que las langostas están con todo en la tierra de Egipto, y él dice, Moisés y Aarón, vengan, díganme, ¿quiénes han de ir? Y Moisés dice, bueno, vamos a ir todos, vamos a ir, vean conmigo el Éxodo capítulo 10. 10:9 dice, hemos de ir con nuestros niños y nuestros viejos, nuestros hijos y nuestras hijas, nuestras ovejas y nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne al Eterno. Ahora, el faraón se escandaliza y dice, así sea el Eterno con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No sea así. Id ahora vosotros los varones y servid al Eterno, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Alto aquí, espérenme aquí, alto aquí. Primero, analicemos al faraón. ¿Para qué entonces hizo la pregunta quiénes van a ir? Ese es el primer error. Si yo pregunto es porque de verdad yo no sé quiénes son los que han de ir, ¿verdad? Ok. Y segundo, el faraón dice, lo que ustedes habían pedido antes era que fueran solo ¿quiénes? Los varones. Ahora, yo por lo menos no recuerdo una sola vez donde Moisés haya llegado y haya dicho, señor faraón, queremos ir los varones a ofrecer sacrificio al Eterno. ¿Ustedes han visto eso? Yo pasé buscando en la Biblia. Yo busqué en Éxodo y dije, ¿cuándo Moisés dijo, faraón solo, pero no te preocupes si al final solo los varones vamos a ir? Vamos, a las mujeres aquí van a quedar y los niños también. ¿Dijo eso Moisés alguna vez? No. Ahora, ¿saben quién sí lo dijo antes? Éxodo 10. Entonces los siervos del faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a los hombres. Y en hebreo dice Gebarim. La palabra Geber, hay varias maneras de decir hombre en hebreo. Daniel Alcázar tiene un bonito estudio.
de las diferencias entre Enosh, Ish, Ben Adam y Geber. Y aquí dice Gebarim, que significa a los hombres para que sirvan al Eterno su Dios. Entonces, ¿quiénes eran los que habían dicho que fueran los hombres? Moisés. No, los que habían dicho eso eran los siervos del faraón. Pero aquí tenemos el faraón haciendo el ridículo, diciendo que fue, ¿quién el que lo había dicho? Moisés. Pero él no lo había dicho. Y él dice, es injusto lo que me están haciendo. Vean cómo el mal está delante de vuestros ojos. Vayan los hombres, pues esto es lo que habían pedido. ¿Es cierto lo que el faraón dice? No. Y así de falso es muchas veces que usted y yo decimos, no es justo. En realidad es justo. Y en realidad el problema no es el otro, es usted. Lo que pasa es que el orgullo hace que torzamos los hechos. ¿Quién dijo? ¿Moisés? No, dijeron los hombres del faraón. De hecho, si no fuera así, ¿por qué el faraón tiene que preguntarles quiénes son los que van a ir? Si ya Moisés hubiera dicho antes que solo iban a ir los hombres, el faraón simplemente, ¿qué les hubiera dicho? Bueno, vayan los hombres así como habían pedido. No tendría que hacer la pregunta, ¿quiénes van a ir? Ahora, eso es lo que pasa con las personas. Han visto gente que cometió un error, se tienen las pruebas y no aceptan. No aceptan. No, vos dijiste eso. No, yo no dije eso. Hoy lo bueno es que hay redes sociales y queda grabado. Por eso toman los pantallazos. Yo varias veces hay gente que yo le he dicho, no, pero es que lo que me dijiste fue eso. No, yo no dije eso. ¿Cuándo te lo dije? Pues me dijiste, me lo mandaste por WhatsApp. No, yo lo que te dije fue otro. Voy ahí al WhatsApp y lo hallo. Y ahí está, me lo dijeron. Ellos lo dijeron. Ah, pero no, yo no dije eso. Y se enfrascan. El orgulloso siempre quiere tener la razón. El humilde quiere encontrar la razón, donde quiera que esté. Yo disfrutaba mucho y disfruto mucho hablar con personas que les gusta la verdad. Pocas personas, las cuento con me sobran dedos de mis dos manos para contar personas con las que yo he podido hablar y yo tengo la plena certeza de que ellos, en ese intercambio, lo que ellos están buscando es la verdad, aprender y no tener la razón. Uno de ellos era mi buen amigo Job, otro de ellos es el doctor Ketriel, otro de ellos es el pastor Kendall, quien cuando hablo con ellos no están interesados en ahorita voy a hacer la lucha para que al final del round de voz que nos vamos a dar con el que tenga la razón sea yo. No están por eso. Están por aprender. Nelson Mandela tenía un dicho muy bonito. Él decía, yo nunca pierdo. O gano o aprendo. Decía. Fíjense qué profundo Mandela. Él decía, en una discusión yo nunca pierdo. O gano o aprendo. ¿Es cierto eso? Para el humilde sí. Porque el humilde la tiene fácil. Es lindo ser humilde. ¿Cuántos dicen amén? Es lindo ser humilde. ¿Sabes por qué? Porque si tú tienes la razón, listo. Y si no tienes la razón, aprendes. Ah, bueno, como dicen los argentinos, desazname, dicen los argentinos. O sea, quítame lo asno, quítame lo burro. Si yo estaba en un error, si yo estaba equivocado, qué bueno. Yo hablaba con Job con una tranquilidad. ¿Saben? La paz, el sentido de bendición de hablar con alguien que tú sabes que él no está interesado en tener la razón. Simplemente si comparte algo, si te da su opinión, es porque es lo que ha aprendido, es lo que sabe, es lo que quiere compartir. Y si tú sabes más, listo, él está abierto a cambiar de opinión. Y si al revés, si la cosa es que tú eres el que está en un error, él te va a compartir y lo va a hacer con un espíritu de humildad. Esas personas son preciadas en la vida. Yo cuando me hallo uno de esos, no lo suelto, me le pego, en el sentido bueno, en el sentido de que me hago amigo,
voy con ese hombre y me gusta hablar con él, lo mantengo cerca. Ahora, con un necio, con una persona tóxica, orgullosa, ¿saben cuál es mi estrategia? Es muy sencilla. Hablo lo menos que pueda hablar con ella. Porque no me da, me drena. En realidad me quita. Como dijo el maestro, el que no recoge conmigo, ¿qué hace? Desparrama, me quita. Y yo he aprendido que la vida es muy pequeña, muy corta para perder mi tiempo con personas tóxicas, con personas que cuando hable con ella, cuando termine la conversación, me voy a quedar como la cara de trabajador un viernes a las 2 de la tarde. Así me voy a quedar. ¿Cómo están ya los trabajadores? Bueno, por lo menos los que no trabajan sábado y domingo, viernes a las 2 están contando los minutos, como Pedro Picapiedra cuando está esperando que suene el silbato. Pero qué bendición hablar con alguien manso, con alguien que comparte, no para tener razón, sino porque quiere compartir, sino porque cree que con su opinión te hará un bien, cree que con su opinión te va a bendecir y también está dispuesto a aprender de ti. No tiene precio esa persona, ni todo el dinero del mundo vale una persona como esa. Y conozco bien pocas, pero no deberían de ser pocas, y eso es una vergüenza para el cuerpo del Mesías. Estas personas deberían de ser la norma, estas personas deberían de ser el creyente normal, ¿sí o no? Así deberían de ser todos, ¿o no? Amén, solo él dice amén, nosotros, bien, los dos estamos muy orgullosos, pero ya se van poniendo humildes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Todos deberíamos de ser humildes? ¿Sí o no? Claro que sí. Todo eso debería ser la regla del cuerpo del Mesías. Pero lastimosamente no, somos como el faraón. No, ustedes pidieron. Yo me acuerdo, Moisés. Imagínense el faraón. Hacemos el ridículo. El orgullo en lugar de honra nos hace hacer el ridículo. ¿Cuántos han pasado ridículos por su orgullo aquí, sí o no? Varios. El orgullo. El faraón está haciendo el ridículo aquí. Ustedes me dijeron que los hombres iban a ir. ¿Cuándo Moisés dijo eso? Nunca dijo eso. Eran los siervos. El tonto del faraón ni se acordaba que la frase Gebarim, la frase hombres, la había oído en sus siervos, no en Moisés. Y si no fuera así, ¿para qué le está preguntando? ¿Cuántas veces el orgullo nos hace pasar ridículos? Muchas veces. Por eso, cuando alguien dice, pero no es justo, pregúntense y digamos que sí es cierto, seguirás resentido, no darás el primer paso. ¿Cómo serían nuestras relaciones si la mayoría de nosotros fuéramos muy humildes? Si decidiéramos caminar en humildad. Relaciones de todo tipo, relaciones de amistad, de comunidad, de congregación, de nación, de pareja. La mayoría de cosas que generan un problema en un matrimonio son cosas pequeñas y se hacen grandes únicamente por orgullo, porque no hacemos las cosas que dice la Biblia. La Biblia dice, no deis lugar ¿a quién? Al diablo. Darle lugar, literal. O sea, hay gente que invita a Don Sata a tomarse una taza de café ahí en su cuerpo. No quisiera pasar. Cuando yo me vuelvo soberbio, me hago orgulloso, no estoy dando lugar al diablo. ¿Sí o no? Estoy dando lugar al diablo. Cuando me enojo en sobremanera por cosas que no valen la pena, claro que sí. Miren lo que dice el Cantar de los Cantares. Este verso lo había oído hace tiempos. Y dice el Cantar de los Cantares que las pequeñas zorras son las que pueden, ¿qué? Dañar la viña. Bien curioso. Cantar de los Cantares 2:15. Cazad las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en ciernes. ¿Qué hace perder la viña? Las zorras, ¿qué? Pequeñas. ¿Qué echa a perder varios matrimonios o varias relaciones? Cosas triviales, cosas pequeñas, muy pequeñas, pero que se hacen grandes. ¿Por qué? Por el orgullo. No somos humildes. Tiene que dar él el primer paso, o lo tiene que dar ella.
Y si el Eterno les dijera, ¿lo harías por mí? ¿Darías el primer paso por mí? Nuestra sanidad, nuestra reconciliación, nuestra armonía familiar radica ¿dónde? En la humildad. ¿Cuántos dicen amén? En la humildad. Ahí está. Y el Eterno nos dice, muchas veces son principios de la palabra. Las pequeñas cosas arruinan. Miren que pequeñas zorras arruinaron una viña entera. ¡Wow! Y hay muchas pequeñas cosas que pueden arruinarnos. Miren el ejemplo de Naamán. Yo he contado por lo menos seis cosas en donde Hashem probó a Naamán. Bueno, 7 si incluimos la lepra. Empecemos por la lepra. Naamán, conocen a Naamán, nuestro viejo amigo, el sirio, ¿verdad? La gran descripción que la Biblia hace de él en segundo libro de Reyes, capítulo 5. Naamán, miren qué pedigrí más bonito. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, parece el máximo. Y mi nombre es Naamán, 10º Meridio, capitán de las tropas del norte, general de las legiones Félix, sirviente del único emperador Ben-Hadad, así hubiera dicho Naamán, ¿verdad? Él dice, general del ejército del rey de Siria, varón grande delante de su señor, lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado, oigan, el eterno salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Todo va bien hasta el final. Un verso de honra hasta el final, leproso. Y miren qué curioso. Naamán es leproso y una esclava, una mujer, noten, una esclava extranjera, una mujer esclava extranjera. En la sociedad de ese tiempo, primero, ya ser mujer era estar en un estrato menor que el hombre. Primero. Segundo, es extranjera. Y tercero, ¿es qué? Esclava. Es botín de guerra. Se la llevaron, de hecho, los sirios. Viene esta mujer y le dice a Naamán que allá en Israel hay un profeta que lo pudiera sanar. Pregunto, como dice esa película, que comiencen los juegos del hambre. No, que comiencen los juegos de la humildad que hacen ustedes. ¿Saben qué podría haber hecho Naamán? ¿Qué va a saber esta sirvienta? ¿Qué poder? Bueno, veámoslo así. Yo soy Naamán. ¿Israel es un pueblo grande o un pueblo que derrotamos nosotros? Lo derrotamos. ¿Qué poder va a tener el profeta de un pueblo derrotado? Si tuviera, no diríamos así nosotros, si tuviera poder ese profeta, no hubieran caído el pueblo de Israel con nosotros. ¿Qué poder va a tener el Dios de Israel? Si tuviera poder, no lo hubiéramos conquistado. No es lógico esto. ¿No hubieran dicho ustedes eso? No, dicen algunos. Sí, cómo no. La mayoría hubiera dicho eso. Además, recuerden, no es un compañero, no es un superior, no es el rey de Siria el que se lo dice. No es ni siquiera un igual, en inglés se dice un peer. No es una, ¿cómo se diría? Un colega, no me gusta decir, alguien del mismo nivel. No me gusta usar eso, porque todos somos del mismo nivel. Pero en la tonta mente de la sociedad hay gente que es de un nivel inferior, de un estrato inferior, lo que sea. No es el rey, no es un compañero general, no es un compatriota general, es que la sirvienta, la esclava, tomamos la palabra de ella, nada más la toma. ¿Cuántas veces el Eterno nos habrá hablado por personas que consideramos inferiores? Tontamente. No hay manera de que la sabiduría de Dios nos haga considerar a alguien inferior. No hay manera. Todo el hombre que existe en la faz de la tierra, todo ser humano vale la sangre del Mesías. El Mesías murió por él. Pero bueno, primero dice Naamán oye esa palabra y en lugar de ser soberbio y decir, qué sabio una esclava, dice Naamán, bueno, iremos. Llega Naamán y le da la noticia al rey de Israel. Así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel.
El rey de Siria dijo, anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. ¿Qué dijo el rey de Israel? ¿Se acuerdan lo que dijo el rey de Israel? Este está loco, ¿acaso soy Dios yo? ¿Cómo lo voy a sanar yo? Eliseo dijo, mándamelo a mí. Ahora, noten el segundo acto de humildad de Naamán. El segundo acto de humildad es emprender la marcha a buscar ayuda de la nación que derrotó, de sus enemigos. O sea, no va a ir a... ¿Conoce el Eliseo? No lo conoce. Probablemente el rey de Israel, ¿creen ustedes que lo va a ver con buenos ojos? Probablemente no. Es decir, tributo te puedo dar porque ni modo, ya me derrotaste, pero un favor, ir a pedirle un favor al enemigo. Se requiere humildad para ir a pedir favor a un enemigo. Con que ustedes tienen pena para pedirle un favor a alguien de la congregación. Imagínense para pedirle un favor a un enemigo. ¿Cuánta humildad se requiere? 0 y van 2. Por eso yo les dije, los juegos del ego. Faraón perdió este juego. Me acuerdo de esa película horrible que se llamaba Jigsaw, ¿verdad? Salía un payaso abominable que le decía, I want to play a game, there's some rules. Y siempre al final se llamaba Juegos Macabros, la película era horrible. Y siempre el payasito le decía, live or die, make your choice. Y no son juegos macabros ni nada, son juegos de gracia y juegos de bendición, pero involucra una prueba. Saben que el Eterno nos prueba muchas veces, a lo largo del día. Nos prueba y prueba nuestro orgullo. A ver si puede despojarse de su orgullo. ¿Cuántas pruebas van para Naamán en el orgullo aquí? Primero, el leproso. ¿Quién le puso la lepra? Hashem. Segundo, le voy a mandar a Naamán la cura, pero no se la voy a mandar a través del rey de Israel, a una sirvienta. Tercero, va al país. Ahora, llega y el profeta Eliseo le dice, venga, que venga. Y miren si no Eliseo, díganme usted si esto es casualidad. Eliseo sabe quién es Naamán, ¿verdad? Claro que lo sabe. Miren lo que dice el verso 9. Vino Naamán con sus caballos, con su carro y separó las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que esto es accidental o Eliseo lo hace adrede? Pregunto. Claro que lo hace adrede. En otras palabras, Eliseo sabe quién es él. Le costaba a Eliseo, estaba muy empeñado Eliseo, trabajaba 8 horas al día, trabajaba 44 horas a la semana. ¿Podía salir Eliseo? Pregunto, ¿cuánto tiempo se tardaría Eliseo en decir las siguientes palabras? Ve al Jordán, hola, mucho gusto, don Naamán, vaya al Jordán, lávese 7 veces, mucho gusto, shalom. ¿Cuánto se tarda? 15 segundos. ¿Ustedes creen que lo hace accidentalmente? No. Esto es una obra sostenida de matarle el ego a Naamán. Porque que siendo el general, el poderoso, el capitán de las tropas del norte, Máximo Décimo Meridio, te mandan ¿a quién? A un siervo. Otra vez un siervo. La sierva le habló primero, hoy Eliseo le manda un siervo. Y oigan el mensaje. Dice mi señor que vaya al Jordán y se zambulla. ¿Cuántas veces? 7 veces. Y ahí Naamán está a punto de perder su milagro porque el tipo se pone loco, se enoja y dice, ¿acaso no son mejores ríos? Y menciona 2 ríos de Siria, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Vale, papá? No son mejores ríos. Noten otra vez el orgullo, el nacionalismo de Eliseo, chauvinismo creo que se llama, ¿verdad? La palabra para decir un chauvinista es aquel que piensa que lo suyo es lo mejor, que su país es el mejor del mundo. Aquí no hay ninguno en El Salvador, gracias a Dios. Esa enfermedad carecemos. Pero en otros países hay. Se critica, por ejemplo, los franceses dicen ser chauvinistas.
Piensan que Francia es lo mejor. Nada, nada de mejor que Francia. Muchos grandes imperios han sido chauvinistas. Es un tema ese, sí, dice, los ríos de Damasco son mejores. Pero miren lo que dice, quinta cosa. Ya, bueno, ya van varias, ¿verdad? Lepra, la palabra de la sierva, ir a pedirle ayuda a una nación derrotada. Naamán le manda un siervo. El siervo le dice que la cura es ¿cuál? Que se vaya a zambullir 7 veces. ¿Qué dijo Naamán? Yo pensé que él iba a salir como Guillermo Maldonado, iba a orar por mí, me iba a decir, siembra, llame, saque el teléfono y la lepra se le va. Yo pensé que iba a orar por mí, iba a poner su mano, y no lo hizo. Se pone, le da bronca nada más. Y luego le dicen 7 veces a un río. En comparación de los ríos de Damasco, el Jordán es un río pequeño, menospreciable. Pero que ese es el mensaje. Eso es lo que el Eterno está trabajando en Naamán. Está trabajando en este momento el Eterno en nuestros orgullos, queridos hermanos. Así como trabajó el de Naamán. Espero que sí. Mi oración es que sí. Y ahora, Naamán dice, no lo hago. No lo hago. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Y por medio de quién viene la palabra? Un siervo. Otra vez. No un igual, no un superior. Miren lo que dice. Mas sus criados, verso 13, mas sus criados le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, no le harías. ¿Cuánto más diciéndote, lávate y se limpia? Los siervos, no un rey, no un compañero, sino otra vez alguien de rango, ¿qué diríamos? Bajo, de bajo rango. Esta es la 6ª prueba de su orgullo. Y viene la 7ª. Naamán llega, se sumerge una vez. ¿Se le quita la lepra la primera vez? No se le quita. A la segunda, ¿se le quita la segunda? No se le quita. ¿La tercera? No. Si tú empiezas a la tercera, ¿qué te empieza a decir tu orgullo? Va a decir lo ridículo. ¿Y delante de quién? Delante de los criados. Si yo me zambullo 7 veces y no me curo, ¿qué van a decir estos criados? Se van a, como decimos en El Salvador, se van a devanar de la risa. Van a morir de la risa. Loco, Naamán, un profeta loco de allá de Samaria le dijo que se metió 7 veces. Nada, peor le quedó la llaga. ¿Ustedes creen que el orgullo no le decía eso? Las voces que habían adentro de Naamán, ¿qué le susurraba? Estás perdiendo tu tiempo. ¿De verdad eres tan tonto para creerle a ese profeta? ¿De verdad crees que te vas a sanar solo así, con 7 veces? ¿De verdad vale la pena esto? Pero él viene y dice, Samuel, 5 veces, nada. 6 veces, nadita. Sigue igual. 7 veces. Y miren, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como ¿qué? La carne de un niño. Y quedó limpio. Limpio. Nuestra sanidad está en nuestra humildad. Es bien curioso. Yo estaba preparando esta enseñanza y vi que habían 7 veces que el Eterno probó el orgullo de Naamán. 7 veces. ¿Casualidad que se haya zambullido 7 veces? A lo mejor, casualidad. Quizás sí, quizás no. Ahora, independientemente si es casualidad o no, lo innegable es que hubo un plan sostenido de probar el orgullo. ¿Cuántas veces has probado el orgullo? El Eterno en tu corazón. ¿Cuántas veces ha probado el Eterno tu orgullo? ¿Cuántas veces te ha mandado, no al profeta Eliseo, sino al siervo, a decirte, ve y zambúllate 7 veces? ¿Cuántas veces las cosas no han hecho sentido?
y te has perdido la sanidad, la bendición, lo que el Eterno tenía para tu vida por el orgullo. Baruch Hashem, Naamán es un ejemplo maravilloso. En los juegos, noten, en los juegos del orgullo solo hay dos resultados: el faraón o Naamán. ¿Qué serás tú? ¿Un faraón o un Naamán? Tragarse el orgullo, mis queridos hermanos, tragarse el orgullo es el único trago que al principio sabe amargo, pero que genera dulces resultados. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Al inicio sabe amargo el trago. ¿A quién le gusta tragarse su orgullo? Levanta la mano. ¿A quién le gusta tragarse su orgullo? Nadie. Pero siempre genera dulzura después. Es el único trago amargo que luego genera dulzura. El único. El hijo pródigo necesitó humildad. Cuando se vio en aprietos, ¿qué dijo él? Subiré a mi padre. ¿Se requirió humildad para hacer lo que hizo el hijo pródigo? Claro que sí. ¿Qué le pudo haber dicho su orgullo? Te van a criticar todos. Vas a llegar a la casa de tu padre y ¿qué te van a decir los que están ahí? Ah, mira ve de dónde viene. Este es don señorito, el que se gasta ya regresa, se le acabó la plata al princesito. Necesita más plata para irse a gastar como prostitutas. Ok, el famoso te lo dije. ¿Ustedes creen que no pensaron en eso? ¿Cuántas personas se quedan afuera de la casa del Padre por falta de humildad? ¿Cuántas personas se alejan y luego no se acercan otra vez al Eterno? ¿Saben por qué? Por el miedo de los que vamos a decir nosotros. ¿Se imaginan eso? Yo preocupado de que los otros van a decir que me arrepentí. Fíjense qué pena. Es una desdicha decir que yo me arrepentí. Depende. Si eres humilde, no es ninguna tragedia, es una dicha. Si eres orgulloso, claro que es una tragedia. Al orgulloso no le gusta aceptar que se equivocó. Y por eso hay personas que se alejan de las congregaciones. Y se fueron por una payasada, por una nimiedad, por algo efímero, por algo absurdo. En el mejor de los casos, algo cierto, pero sin importancia. En el peor de los casos, por algo que ellos entendieron que pasó y no era así. Por eso se van. Ahora, esa es la razón por la que se van. Quieren saber la razón por la que no vuelven. Porque no hay humildad. Porque dicen, si vuelvo a ir a la congregación. ¿Ustedes piensan que no lo dicen? Claro que lo dicen. Si vuelvo a ir a la congregación, ¿qué van a decir? Van a decir, ya viste que volvió. Ya viste el que, mira, volvió a llegar aquel que se había ido. De verdad, y ese milagro. Hay gente cruel en esto también, ¿verdad? También siempre está el hermano mayor. Por eso en la parábola no podía faltar el sapo. Ahí va, que le decía, ¿de dónde ha salido? Siempre. Y el problema es que hay varios pródigos que no vuelven por el sapo del hermano mayor que está en la casa del padre. Ahora yo les digo, vale la pena eso. Porque yo les recuerdo algo. El que terminó comiéndose el cordero más gordo fue el de la humildad. ¿Dónde radica tu cordero gordo? En la humildad. ¿Dónde radica estar en la comunión con tu Padre? Humildad. ¿Por qué no volvemos? Hay orgullo en nuestro corazón. ¿Ustedes creen que el pródigo no pensó todo eso? Oigan esta frase del infierno. Van a decir que me equivoqué. ¡Oh! No, hombre, de verdad. Y eso que nosotros pensábamos que era impecable, que era inerrante, que solo habían dos cosas inerrantes en esta vida, usted y la Biblia. Solo eso era inerrante.
O sea, cuando se aprobó el canon, debíamos de haberlo incluido a usted ahí, pegado a la Biblia. Estos 66 libros son inerrantes, más el hermano fulano. Fíjense qué bonito. Oigan esta frase tan absurda. Van a decir que me equivoqué. Todos sabemos que nos equivocamos siempre, ¿o no? Claro que todos sabemos. ¿Qué de nuevo? ¿Qué primera plana en el diario de los cielos va a ser que usted se equivocó? Todos nos equivocamos. La clave no está en cuántas veces nos equivocamos, sino cuántas veces nos humillamos y nos volvemos a levantar. Ahí está la clave. Porque 7 veces se levanta el justo, 7 veces se levantará. 7 veces cae el justo, gracias. Y 7 veces se levantará. Y por eso la Biblia dice a Faraón y a nosotros, el día de hoy, ¿hasta cuándo no querrás humillarte? Hemos visto, queridos hermanos, que en la humildad está nuestra bendición. En la humildad está nuestra sanidad. En la humildad está nuestra comunión con Dios. En la humildad está nuestra salvación. En la humildad está nuestra sanidad. En la humildad está nuestra prosperidad. Por eso titulamos a esta enseñanza: en la humildad está nuestra salvación. El Eterno nos dice hoy: ¿hasta cuándo querrás humillarte delante de mí? Vamos a ponernos en pie y vamos a decirle: Padre, nos humillamos delante de ti, reconocemos que la vida no nos debe nada, que tú no nos debes nada, que nosotros somos deudores, que hemos sido comprados a precio de sangre y que tenemos tantas cosas que podemos hacer por ti y por los hermanos. Te pedimos perdón, nos humillamos delante de ti y te pedimos que cada vez, todos los días, podamos decir ese verso que dice: revestíos de humildad. Haz que nosotros sepamos que no se es humilde de una vez y para siempre, sino que, como dice la Biblia, tenemos que revestirnos. En el nuevo nacimiento se nos fue dado un manto de humildad, porque tenemos que llegar a ser como el Hijo primogénito, Yeshua, nuestro Mesías, pero diariamente tenemos que vestirnos de nuestro Señor Yeshua, tenemos que revestirnos de humildad. Haz que cada mañana nos revistamos de humildad, haz que cada mañana estemos atentos a los juegos del ego y que cada vez, en cada oportunidad, que podamos ser humildes, que podamos darle la razón a alguien, que podamos hacer algo por alguien, que podamos poner a los demás por encima de nuestros intereses, que podamos poner tu reino por sobre todas las cosas y saber que las otras cosas son añadidas cuando ponemos esas prioridades, que podamos despojarnos de nuestro orgullo, que podamos despojarnos de todo orgullo y soberbia y que podamos saber que en nuestra humildad está la honra, en nuestra humildad está la sanidad, en nuestra humildad está nuestra prosperidad, en nuestra humillación radica nuestra exaltación. Como dijo el maestro, el que se humille será exaltado, pero el que se exalte será humillado. Gracias, Señor, gracias porque tú en este momento, por medio de tu Espíritu, has hablado poderosamente a nuestras vidas y sabemos que tenemos en el Mesías la capacidad de vencer al orgullo porque tenemos un espíritu de poder, amor, dominio propio que recorre nuestra alma, nuestro corazón, nuestro cuerpo. Gracias, Señor, nos humillamos delante de ti, reconocemos todos nuestros errores y queremos ser mejores hijos tuyos. Gracias porque a partir de hoy nos das un nuevo corazón y renuevas un espíritu manso dentro de nosotros. Sí, Señor, gracias. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, que esta semana sea de mucha bendición, que sean bendecidos cada uno de mis hermanos en todo lo que emprendan, en todo lo que van a efectuar en esta semana, que sean bendecidos, que tengan salud, así como prospera su alma. Bendice nuestros países, bendice nuestro continente, el bello continente americano. Bendice a cada uno de los hermanos que se ha conectado por Zoom y que esta palabra haya llegado a sus corazones a través del Espíritu
que nos habla constantemente, a pesar de que nosotros no sepamos cómo Él intercede con gemidos indecibles, dice la Biblia. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Que el Eterno nos bendiga.